Mano, de verdad que yo tengo que dejar de ser fanático de los Chicago Bulls. Yo tengo que dejar de ser fanático de los Chicago Bulls porque los Chicago Bulls yo siento que están atentando contra mi vida. Yo hace un par de años por el bienestar de mi relación con mi esposa tuve que dejar de ver juegos de Chicago porque, hermano, ver juegos de Chicago hace un par de años, Chicago tuvo una temporada, hace 2 temporadas atrás, donde Chicago lideró la NBA en juegos perdidos, donde entraban al cuarto quarter con la ventaja y perdíamos. Y, mano, yo perdía el control, o sea, yo simplemente perdía el control, pero esos juegos en Central Time y me podía gritar súper tarde en la noche, mi esposa se levantaba y era peligroso por mi salud. Así que, mano, dejé de hacerlo y he estado como que siempre todos los años adopto un equipo, adopté el año de Utah que tuvieron ese año bien brutal con Rudy y con Donovan Mitchell. Ese año yo los adopté a ellos y los vi a ellos, vi un montón de juegos de ellos. Este año vi un montón de juegos de los Orlando Magic. Pero entonces vienen esta season y cambian a Josh Giddey pelo a pelo por Alex Caruso. O sea, cuando tuviste este cambio, mano, ¿qué te vino a la mente? Bueno, primero vamos a pasar por el lado de Oklahoma. Como anillo al dedo, brother. Eso era Sí, full, exactamente lo que ella full. necesitaba. Y lo bonito de esto que pasó en Oklahoma es que no tuvieron que sacar uno de sus múltiples picks para conseguir a un defensor elite, que realmente eso los mató en los playoffs este año. No tenían ahí alguien que pudiera defender a Luka y a Kyrie, ¿sabes? Siempre había uno, especialmente Kyrie, se estaba escapando mucho. Y yo creo que si hay un jugador que puede defender múltiples jugadores a nivel elite de las posiciones de la 1 a la 3, es Caruso. Caruso no es tan alto para defender un 3, pero él puede hacer un tremendo trabajo con los 3 porque él sabe defender. Y del punto de vista de Oklahoma, yo creo que pues, es buenas noticias porque siguen teniendo todo ese arsenal de assets que todavía pueden hacer un movimiento un poquito más adelante, pero consiguieron una pieza que es bien vital para las aspiraciones. Y lo bueno es que no necesitan de él en la temporada regular, ¿sabe? Que le pueden dar 15, 20 minutos, mantenerlo, porque el problema que tiene Caruso es que ha tenido lesiones en los últimos años, en todos los años se ha lesionado algo, y yo creo que si ellos pueden manejar eso para tenerlo saludable la postemporada, pues tremendo. Fíjate, por el equipo de Chicago, yo siento que Chicago tiene que hacer algo, y es salir de todos sus jugadores, tratar de conseguir la mayor cantidad de haces posible y unirse a otros equipos que están en dirección para hacer tanking esta próxima temporada, para la temporada del 24 al 25, que pues el premio Gordo aparentemente va a ser Cooper Flag, y todos los equipos quieren un jugador como Cooper Flag, porque no lo quiero comparar con Caitlin Clark, porque son niveles diferentes, pero es un jugador que está trayendo muchos ojos y muchas cámaras desde chamaquito, y eso va a seguir en college, y eso esperemos que continúe en la NBA. Así que yo creo que Chicago debe concentrarse ahí. Si yo lo veo de esa manera, no me molesta tanto el cambio de George Giddey, porque al final del camino, George Giddey, yo no sé exactamente qué edad tiene George Giddey, pero George Giddey, 21 años, 21 años. Yo estoy 21 seguro que años. en esta clase tiene jugadores mayores que George Giddey en la Sí, clase del sí, 2024. unos Así cuantos. que, y posiblemente, como esta clase del 2024 no es tan fuerte como otros años, bueno, se puede decir que Giddey en esta clase hubiese sido un jugador top 3, quizás fuera el top pick del draft, quién sabe. Y él está jugando muy bien al principio de la temporada. Después vimos una merma en sus minutos, él tiene sus debilidades, pero yo creo que no está malo. Ellos tienen a Kobe White, tendrían ahora un sustituto para Alonso Ball, que lo necesitan. Pero definitivamente yo pienso que ellos tienen que ser malos, ellos se tienen que olvidar de sus jugadores veteranos, salir de ellos a como de lugar. Salieron del más valioso, no le pudieron sacar mucho, pero yo creo que ellos le pueden sacar un poco de valor, uno que otro pick a los jugadores que tienen, y yo creo que eso es lo que tienen que hacer el equipo para beneficio tuyo. Ellos tienen que irse el tanking full, y ahí tú tienes entonces una dirección contra los próximos 2 drafts. Se espera que sean mucho mejores que el draft del 2024. Vamos a tratar de conseguir algo, a ver si pescamos uno de esas estrellas ocultas en esos drafts, o si tenemos un pick bien alto para
tratar de conseguir uno de los mejores prospectos. Pero no le voy a dar una mala nota, una buena nota a Chicago, se la quiero dejar en una C, porque yo pienso que si ellos hubiesen esperado un poco más, quizás más cercano al draft, a lo mejor habían equipos que podían soltar un pick, aunque sea por Caruso, y además de jugadores, quizás le convenía más si van a tanquear. Pero como no sabemos si ellos van a tratar de competir por el 8º, 7º lugar nuevamente, hay que ver, está como que un incomplete ese cambio. Tenemos que esperar más pasos que vayan a ocurrir, si es que ocurren, para entonces poderle dar una mejor nota o darle una peor nota. Pero ahora mismo está como que incomplete, o una C si lo quiere poner en el medio del camino. O sea, no está tan terrible como quizás otros lo pudieran ver desde mi punto de vista. Mira, a mí en lo personal, pues, mano, me decepcionó el cambio, porque la verdad es que yo pienso que el año pasado, en el trading deadline, era el momento de empezar este proceso de reconstrucción. Yo sí estoy de acuerdo con el paso de irse a la reconstrucción y he sido consistente en diciéndolo desde el año pasado. Chicago ha sido experto en hacer movidas que apuntan hacia una posible reconstrucción y luego reversar de cantazo a mitad del proceso y traer piezas que te debilitan o te entorpecen el proceso de reconstrucción. Ejemplo vivo, cuando Chicago determina salir del equipo que era liderado por Derrick Rose, Joakim Noah, Lou Deng, salen de esos jugadores y uno dice, ok, perfecto, se quedaron con Jimmy Butler, no ha pasado nada, vamos para adelante, y de repente en esa misma season firmaron a Rajon Rondo y a Dwayne Wade, convirtiendo así en el peor backcourt shooting en la historia de la NBA. Y para colmo de males, pues habían muchos güeyes machos en esa cueva y eventualmente el equipo implosionó internamente y no dieron pies con bola, a pesar de que mucha gente no se va a acordar de esto, pero Chicago entra a los playoffs ese año como el 8º seed contra Boston y Chicago les ganó los primeros 2 juegos y Rajon Rondo se lesiona en el transcurso de ese segundo juego y Chicago no volvió a ganar un juego en la serie y la serie se acaba 4-2 a favor de Boston, pero Chicago iba en camino, liderados por Rajon Rondo, de ganarle a Boston y hacer un offset de 8 contra 1. Pero ya lo hemos visto, ¿verdad? Este proceso de entorpecer y este año pasado, tomando en cuenta de que pues tú sabías que Zach LaVine, sus tiempos en Chicago están contabilizados, tú tienes que salir de ese contrato, tienes que salir de ese jugador. Tú tenías la situación con DeMar DeRozan, que DeMar DeRozan es un jugador que lamentablemente pues no hace ningún tipo de sentido el tú traerlo para atrás, invertir un capital grande en él. Tenía la incertidumbre con Lonzo Ball. Nikola Vucevic, cada año que ha ido en Chicago, ha ido bajando su producción sustancialmente. Por ende, el proyecto no funcionó. Y al final del día, si el proyecto no funcionó, el tú insistir en meterte en la postemporada y tratar de hacer ruido en la postemporada, entorpeciste el proceso de que yo pienso que debió haber empezado el año pasado, porque ahora mismo, pues la expectativa, dado los movimientos que hicieron, es que pierden a DeMar DeRozan. Entonces tú pierdes a DeMar DeRozan por nada cuando lo debiste haber cambiado porque querías hacer un empuje a la postemporada para Dios solo sabe qué exactamente. Entonces el año pasado en el trading deadline los reportes eran de múltiples fuentes que Caruso tenía mucho interés de múltiples equipos en la postemporada ofreciendo hasta múltiples picks de primera ronda. Y de repente no aceptaste ninguno de los picks y ninguno de los cambios porque al final del día estabas en la espera de esta situación de que ibas a hacer un empuje en la postemporada y toda esta vuelta, no hiciste nada, te limpiaron el pico y viniste a estos season, entonces aparentemente determina hacer el cambio con con los Oklahoma City Thunder y mano, volvemos a lo mismo, o sea, este cambio debe haber sido hace tiempo, entonces para colmo de males haces un cambio con Oklahoma, donde Oklahoma al final del día el cambio no es malo. Josh Giddey no es malo. Josh Giddey es un jugador joven, es un jugador que necesitaba aire en un nuevo lugar. Quien inicia este cambio no es Chicago, es Oklahoma, porque Oklahoma pues tuvo un problema con Josh Giddey. Fue que Josh Giddey en su entrevista de salida con el equipo le menciona, mira, esto es lo que nosotros necesitamos que tú mejores y este es el error que nosotros pensamos que tú vas a jugar el año que viene. Y pues le dijeron aparentemente que él iba a venir del banco.
Y él, pues, esa cuestión, él no la iba a comprar, no la compró y aparentemente el jugador pidió un cambio. Y entonces ahí es que Oklahoma, entonces inicia el cambio con Chicago. O sea, ni siquiera fue que Chicago inició esto. Entonces, haces el cambio con uno de los equipos que más picks tiene en toda la NBA en los próximos años y no le puedes sacar, mano, ni un segundo pick, ni un pick de segunda ronda. Es como que, mano, ¿cómo es posible que esto continúe pasando en este equipo? La incompetencia es increíble. Y, mano, viendo cómo los Knicks están, se han movilizado en los pasados años en las diferentes movidas que han hecho en el transcurso, tú ves competente, hay gente competente ahí que tienen claro un plan. Y pues a lo mejor no queden campeones, pero por lo menos tienen un plan claro y contundente de que, bueno, esto es lo que vamos a hacer, tenemos una identidad y vamos a ver hasta dónde nos va a llegar esta identidad de estos jugadores. Este año por poco los lleva a una final de conferencia si no se llegan a desmontar pieza por pieza en la serie, en los playoffs, en la serie contra Indiana. Pero, bueno, aún así, pues, lo más que me choca es que no hicimos este cambio muy tarde. Este cambio debió haber sido en el trading deadline. Habían equipos interesados. Sacramento sale el día del cambio, que se anuncia el cambio. Sacramento en estos season viene y dice, pero nosotros llamamos a Chicago por Alex Caruso. Ofrecimos 2 picks de primera ronda y dijeron que no. Y te quedas como que, pues, hermano, y yo puedo entender el hecho de que Chicago diga, ¿cuál es el valor de los picks de Sacramento que Sacramento me está ofreciendo? A diferencia, como dice Pirra, Josh Giddey, un jugador joven, 21 años, que cuando tú lo comparas con jugadores que están entrando a la liga este año como subnovato, que tú pues, no sabes al final del día si se dan o no se dan, por lo menos en Josh Giddey tú sabes lo que él da. Y Chicago ha pecado de tener, ¿verdad?, esta cuestión de no tener un point guard. Por varias temporadas trajeron a Alonso y pues lamentablemente pues sabemos que la situación con Alonso pues no dio resultados, más que nada por la situación de su salud. A mí me preocupa porque a pesar de que Josh Giddey no es malo, la combinación de Josh Giddey y Kobe White me aterra. Porque si ese va a ser mi backcourt del futuro, me aterra. Entonces, para colmo de males, me aterra 2 veces. Porque es un backcourt que realmente no es dominante ofensivamente. O sea, no es como que estos tipos sean ofensivamente dominantes, como por ejemplo Dallas con Luka y Kyrie. Eso es injusto, no comparemos. Pero Sí. otro backcourt, que el de Indiana, vamos. Tyrese Haliburton y cualquiera que Ben Mathurin, si quieres, ¿verdad? Pues yo sé que Ben Mathurin no estuvo en el panorama este año, pero sabemos su historial. O sea, no hay ese nivel. Y podemos decir Indiana está en la misma división. O sea, están no en la misma conferencia, en la misma división. So, es complicadísimo el escenario. Y al final del día, tú tienes esta situación donde ahora tú tienes que pagarle a Josh Giddey porque eres agente libre. Este es su último año de contrato. So, tú estás obligando básicamente al equipo donde pues, cambiaste por él. Tú tienes que extenderlo, ¿verdad? Te pones como equipo en una mala posición de negociaciones porque la gente sabe, tú diste un asset por él. So, tú tienes que invertir este dinero. No es como que tú vas a dejar que Josh Giddey cuando finalice el año se vaya. Y entonces, si llegas a hacer el caso, pues entonces peor aún el cambio, ¿verdad? Pero entonces, si el backcourt del futuro de Chicago va a ser Josh Giddey y Kobe White, me aterra. Y de verdad que está brutal. Y veremos a ver entonces cómo se da la cosa en el futuro, porque si algo que tuvo bueno Kobe White esta temporada fue el hecho de que, dado a las lesiones de Alonso, Zach LaVine, se abrió el camino para que él tuviese toques ofensivos, para que él tuviese el balón en las manos. Él estaba funcionando como el point guard del equipo. Y ahora de repente tú le traiste un point guard. So, ¿qué versión de Kobe White es el que Chicago va a tener el año que viene cuando entonces tú necesitas un Josh Giddey que en este año de Oklahoma lo poco que puso, ¿verdad? Y no fue que puso mal los números, porque tú miras el box score de él y creo que fueron 15, 7 y 7. Eso está súper bueno. Al final del día, tú miras el panorama y tú dices, mano, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Kobe White? ¿Qué va a pasar con el futuro de Chicago? Pero, mano, a veces yo miro las cosas de Chicago y me quedo como que, bro, ¿por qué yo me hago esto noche tras noche, día tras día? Es aterrador. Pero no sé si quieres añadir algo antes de finalizar este video.
Sí, que lo que tú mencionas del backcourt que te aterra, yo creo que eso es algo positivo, pero los Bulls tienen que aprovecharlo porque ellos van a tener una guerrilla, ellos van a experimentar, pero entonces si tú tienes jugadores que quizás puedan ganarte un juego aquí, un juego allá, como no estoy diciendo que sea, wow, pero Zach LaVine puede venir virado un día y meterte 50 puntos y le ganaste un juego que no se supone que ganara. Nikola Vucevic puede venir un día virado que meta 4 triples, 20 rebotes, 25 puntos y te gana ese juego. Y son jugadores que todavía tienen un tipo de valor que yo creo que por eso ese backcourt es bueno, porque ese backcourt posiblemente no te garantiza victoria. Pero tú quieres sacar todo de ese equipo que te pueda garantizar victoria, porque el fin y la meta de ese equipo ahora mismo debe ser tratar de alimentarse de talento del draft, y para eso tienes que ser malo y tienes algunos jugadores, así que yo no sé qué vaya a pasar con DeMar DeRozan, si ellos lo vayan a dejar ir por nada, que sería terrible, o si ellos le van a dar un contrato gigante. El problema es que si le dan un contrato grande, ahí tienes otro jugador que te va a poder ayudar a ganar uno que otro juego y no lo vas a poder cambiar por 6 meses, me parece, porque firmó contrato en el verano, Correcto. así que tienes que empezar la temporada con él. Que yo creo que esto debe ser un reset button para Chicago y en mi opinión, olvídense de DeMar DeRozan y traten de sacar lo que puedan por Zach LaVine, pero duele. Como fanático, tú como fanático de Chicago entiendo tu dolor completamente. Sí, no, es complicado y quiero hacer una aclaración porque mencioné los números de George Giddey. El año que él promedió 17, él promedió 17, 6 y 8 la temporada pasada, la del 2022-2023. Esta temporada, el 2023-2024, fueron 12 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, lo cual no está mal, no está mal, no son malos números, pero Zach LaVine tiene que salir para que este proyecto funcione. Tú tienes, 100%. tú tienes que cambiar a Zach LaVine, aunque así sea por una bolsa de Dorito y un padrino, aunque el padrino está abierto. Tienes que cambiarlo. Está brutal, ¿verdad? Y va a ser interesante. Lo otro que preocupa y que pues obviamente para Chicago, y a lo mejor yo entiendo por qué se empaña un poco el escenario, es que Chicago no es dueño de su pick del año que viene. Y pues eso, pues obviamente, pues complica más el escenario, ¿verdad? En Buen referente punto. a lo que, porque ya luego del año que viene, luego del 2025, pues entonces 2026, 2027, 2028, 2029, pues ya tienen sus picks nuevamente y ahí podemos verificarlo. Sí quiero mencionar, ¿verdad? Porque si Chicago tanquea, el pick tiene una protección, el pick le pertenece a San Antonio, que es en el sign and trade de DeMar DeRozan. Ellos todavía deben picks de ese cambio, de ese sign and trade. Horrible. Y el pick tiene protección de primera ronda, está protegido del 1 al 10 el año que viene. Y si no, pues entonces pasa al 2026 con protección del 1 al 8 en el 2026 y del 2027 de igual manera del 1 al 8. So, ese pick todavía está por ahí lingering, pero lo bueno es que por lo menos el pick tiene protección. O sea que si Chicago cayera en la lotería del 1 al 10, top 10, pues entonces Chicago podría pues, mantener ese jugador, entonces pudiera convertirse en un candidato para Cooper Flag. Porque si entonces tú tienes un Cooper Flag, tienes un Kobe White, tienes un Josh Giddey y empiezas ahí, empezar a alinear, pues entonces el equipo no se ve tan mal. Pero como Chicago siempre hace todo a media, pues me aterra esto, porque Chicago es capaz de tratar de hacer el empuje, quedar 12, perder el pick de primera ronda y pues ya tú sabes, porque somos así. Simplemente somos así. Está brutal. Así mismo es. Pero nada, vamos a ver qué pasa con los Chicago Bulls y los Oklahoma City Thunder. Hablé de los Chicago Bulls en el caso de Oklahoma. Estoy de acuerdo con Pirra. Entiendo que para ellos era una pieza que necesitaban. Como dice Pirra, quedaron un poquito expuestos defensivamente cuando pues tenían a Lu Dort defendiendo a Luka Doncic y lo hizo muy bien a pesar de que Luka Doncic sigue siendo Luka Doncic y va a meter la bola a quien sea. Pero si tú no tienes a alguien que pueda defender a otros guards del perímetro, como pasó con Kyrie Irving en esa serie, pues entonces ahora tienes a un Alex Caruso en conjunto con las demás piezas. So, es un acierto completamente y le bajan la utilización, que en Chicago lamentablemente, pues Chicago cuando el mejor lució era cuando él estaba en cancha, le estaban dando un montón de minutos y lamentablemente pues aparentemente su cuerpo no aguanta ese empuje, tienes que regularle los minutos y en Oklahoma pues va a tener menos responsabilidades tanto defensivamente como ofensivamente y de igual manera pues entonces vas a tener la oportunidad de o empezar con él, venir del banco, ¿verdad? Dependiendo de cómo sean las combinaciones que vayan a utilizar. Yo sé que va a venir del banco,
pero ¿verdad? En ocasiones jugando al final de los juegos como regular y todo lo demás, pues veremos a ver. So, en el caso de Oklahoma, es un jonrón y es un jonrón doble al no tener que dar ningún tipo de draft picks en el cambio. Así que vamos a ver qué ocurre con Oklahoma, vamos a ver qué ocurre con Chicago. El offseason apenas comienza, así que vamos a ver.